Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Hoy la Comisión Técnica y la Comisión Especial de Diputados en el Congreso Nacional dio informe de cómo avanzan las reformas en materia electoral. Las reformas electorales hablan de 158 artículos listos para ser introducidos a la Cámara Legislativa y proceder a su discusión y aprobación una vez que se reanuden las sesiones en el hemiciclo legislativo. Sobre este tema, ¿qué opina el ingeniero Ramón Castillo, dirigente del Monarca y uno de los precandidatos del Partido Nacional de Honduras? Dice que si no hay acuerdos en materia de reformas electorales en Honduras, entonces él está de acuerdo que se establezca una Asamblea Nacional Constituyente. El periodista Tony Munguía con su reacción. Buenas tardes a los televidentes de Día Político. ¿Qué pasaría si no hay reformas electorales en los próximos meses? Ramón Castillo, un gusto saludarle. Muy buenos días. No es asunto de qué es lo que pasaría si no hay reformas, es que hay que hacer reformas correctas, no solamente hacer reformas por hacer reformas. Y para esto se necesita un gran consenso de todos los partidos, de la sociedad civil. Creo que hay que involucrar no solamente a los diputados que tomarían la decisión, sino que hay una sociedad en Honduras que está exigiendo mayores transformaciones y decisiones que hoy tal vez no nos interesan, hoy tal vez no nos gustan, pero que al final son necesarias. De no haber un consenso lógico, no solo un consenso político, sino un consenso de la población en general de Honduras, vamos a tener que tener como opción, a mí que me gusta mucho, que es una Asamblea Nacional Constituyente, que podría entrar a un proceso de selección de diputados únicamente para esas reformas y buscar que casos como, por ejemplo, que en vez de ser 4 años el periodo presidencial, que es muy corto, sea de 5 o 6 años, que la reelección de diputados y presidente de la República no sea continua, sino por una sola vez, pero alterna. O sea, hay que buscar medidas que le den un cambio político a Honduras. Ya se ha pronunciado hasta la Iglesia Católica en las últimas semanas, insta a que hayan reformas electorales buenas para el pueblo hondureño, don Ramón. Es que al final la gente, nosotros los políticos por regla general siempre estamos creyendo que lo que decimos es lo que dicen los diputados, la voz de nosotros, del soberano, es la voz de Dios. No es así. O sea, al final necesitamos que la población esté satisfecha, no solamente en la parte política, sino en la parte económica, social. O sea, necesitamos transformar Honduras y transformar, le voy a decir una cosa, aquí hay que transformar y cambiar la matriz del Estado. Y eso es necesario, solo se hace en una Asamblea Nacional Constituyente. Muchísimas gracias a Ramón Castillo esta tarde hablándonos acerca de este tema muy importante. Ramón Matute, vuelvo con usted. Buenas tardes. En la posición del ingeniero Ramón Castillo referente a este tema, le doy la bienvenida al abogado Wilfredo Méndez, precandidato presidencial de Libertad y Refundación, aglutina varios movimientos. ¿Cómo está, abogado? Un gusto tenerlo aquí en Día Político. Don Ramón, para mí es un honor estar aquí y conversar sobre el tema político, que bueno, tal como me lo imaginaba, llegaba enero y esta cuestión a una discusión abierta sobre este tema. Correcto, la política en Honduras. Claro, y además, mire, don Ramón, estamos a septiembre. Si hay convocatoria de elecciones para marzo, si se mantiene la fecha, estaríamos a septiembre el llamado a elecciones primarias. Significa que a junio los equipos políticos deben de estar muy bien conformados. Y si en esta reforma electoral algunos que están interesados en adelantar las elecciones a noviembre, podríamos tener convocatorias en mayo. Entonces realmente el ambiente político se vuelve muy rápido. ¿Usted está de acuerdo que adelanten elecciones? Mire, a mí me es indiferente si las elecciones son en noviembre o en marzo. El único problema que yo he tenido con la fecha de noviembre es el problema de las lluvias y los huracanes. Fíjese que nos olvidamos de esa parte, ¿verdad? Y mientras hay compañeros que están siendo trasladados de un lugar a otro por producto de las tormentas, pues hemos estado en elecciones en noviembre, ¿verdad? Entonces me parece a mí que ese sería el único problema que yo miraría. De ahí que se adelanten a noviembre, nuestro equipo de trabajo no tiene ningún problema. Nosotros hemos venido trabajando y estructurando y vamos a estar listos para la fecha que sea. Cuando usted escucha a un nacionalista de cepa, como dicen en el pueblo,
como Ramón Castillo decir que está de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente si no hay acuerdos en materia de reforma electoral? ¿Qué le viene a la mente a usted, abogado? Bueno, primero que yo soy partidario de la Asamblea Nacional Constituyente y estoy convencido que la primera Asamblea Nacional Constituyente no nos va a dar la respuesta a nosotros en razón de los temas estructurales que queremos tocar. Cuando yo escucho, primero es de acuerdo con la Asamblea, pero en segundo lugar, ¿qué tema vamos a tocar en la Asamblea Constituyente? En mi caso, como un reformador, como un estadista, para mí el planteamiento tiene que ver con distribución de la riqueza. Y cuando usted le toca el pistillo a los ricos de este país, entonces hay usted un enemigo del Estado. El tema de la recomposición de las instituciones del Estado. ¿Necesitamos o no Fuerzas Armadas, por ejemplo? Esos son los temas que hay que discutir en una Asamblea Constituyente. Pero que me vengan a decir que los temas electorales, superficiales, son necesarios por una Constituyente, para mí eso es secundario. Perfecto. Escuchemos a continuación a don Carlos Eduardo Reina para que entremos al tema esta tarde sobre el tema de la precandidatura de don Wilfredo Méndez, porque también surgen otros movimientos al interior de Libertad de Refundación que ha sorprendido a muchos. Lo que ha anunciado don Carlos Eduardo Reina, un acérrimo compañero de lucha del actual coordinador de Libre, don Manuel Zelaya Rosales, y de doña Xiomara Castro de Zelaya. Hoy se ha desmarcado del 28 de junio y pretende conformar un nuevo movimiento interno. Escuchemos. Nace una nueva corriente a lo interno de Libre. Una corriente amplia, una corriente renovadora, que tendrá como fundamento la crisis en que vive nuestro país, la profunda y deteriorada realidad política, económica y social de Honduras. Nos obliga a darnos cuenta que la solución de este país no se encuentra en las vanidades individuales. Se necesita aquí construir un espacio nuevo, un espacio que sea capaz de unir a sectores, no solo al interno del Libre, sectores también que sean de oposición y que aspiren a los mismos objetivos que nosotros, como sacar la dictadura y democratizar el país. En esa lógica nace esta corriente que en las próximas semanas será presentada públicamente, ya oficialmente. Y el presidente Zelaya está informado de lo que está ocurriendo. Es una dinámica democrática al interno del Libre que permite que todos podamos tener una discusión nueva, renovada a lo interno de un partido que tiene que siempre estar dispuesto al cambio. ¿Con esto se desliga usted de Xiomara Castro o no? No, para nada. Xiomara es un referente de nuestro partido. Xiomara fue la candidata en 2 ocasiones del partido, pero creemos que es saludable que haya alternativas. No se mueve un dedo en su contra, simplemente se plantea alternativas para ir más allá de lo que se ha logrado hasta este momento. Bien, esto es lo que opina don Carlos Eduardo Reina. ¿Sorprende a don Wilfredo Méndez esta noticia de Carlos Eduardo Reina al interior de Libre? No, don Ramón, no me sorprende para nada. Nosotros hemos estado observando cuál ha sido los planteamientos de las distintas cúpulas de corrientes, porque le voy a hablar de cúpulas porque no se puede hablar de todas las corrientes, porque ya le explicaré cómo de todas esas corrientes me están apoyando a mí también. Correcto. Entonces yo he estado observando cómo ellos han estado probando con uno y otro candidato, y Carlos Eduardo ha sido una de esas pruebas, de entre prueba y error. Entonces no me sorprende ese anuncio, lo que sí me sorprende es la estrategia que está usando ahora de desligarse del 28 de junio, ¿verdad? Cuando ha sido la corriente en la que él ha estado. Y eso sí, pero yo creo que es parte también de la estrategia que ellos están tomando para poder diferenciarse a lo interno del partido, porque no hay duda, don Ramón, que dentro del partido sí se exige un proceso de alternativa dentro del partido para poder tener la posibilidad de un abanico de elección de precandidatos para tener el candidato ganador a las elecciones generales. Ahora, esta precandidatura de Carlos Eduardo parte en 2 el 28 de junio. Fíjense que en el análisis preliminar, porque todavía nuestro equipo de trabajo no ha analizado esta Correcto. situación, pero preliminarmente yo considero que el que se fracciona aquí es el 28 de junio. Correcto. ¿Verdad? Y la dirigencia del 28, no la base del 28. Porque yo tengo gente en Intibucá que son los que coordinan nuestro trabajo y son del 28 de junio. Compañeros en Lloro, el MTS 28, que son los que dirigen nuestro trabajo. Y a nivel nacional, compañeros, vaya el vicepresidente del Colegio Médico, por ejemplo, el doctor Santos, que viene el 28 y está con nosotros, para darle algunos nombres, ¿verdad? Y si sigo, entonces en este sentido, me parece a mí que la dificultad que han tenido los compañeros del 28, la cúpula del 28, incluyendo la cúpula del FRP, es que no encuentran candidato, don Ramón.
Entonces están ellos tratando de identificar, lo cual es válido, Claro. lo cual es válido porque lógicamente los más interesados en esto son los candidatos, son los diputados actuales. Ahora, pero los 4 movimientos que lanzan a doña Xiomara, Es que yo he dicho que es muy irresponsable decir 4 movimientos, porque vaya, a quien escuché decir eso fue a Juan Juan Barahona. Barahona, correcto. Y yo le digo, nuestro proyecto político tiene alrededor de 8 o 10 coordinadores departamentales del FRP que están veras? con nosotros. Del movimiento de Entonces, don Juan. de don Juan. Entonces, ¿cómo Juan puede hablar por todo su Mire movimiento? usted. Puede hablar él, ¿verdad?, por la cúpula de su movimiento. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener los cuidados. Puede y ser que... tiene del 28 usted. Sí, señor. Del ¿Cuántos- 28. ¿Cuántos coordinadores departamentales del Mire, 28 de junio los tiene que usted? nosotros tenemos son equipos de trabajo. Ajá. Hay otro elemento, don Ramón, que yo también me he cuidado muchísimo producto de la asesoría de nuestros equipos. Correcto. Y es que no tenemos un coordinador por departamento, tenemos equipos departamentales. equipos Y los departamentales. Y equipos municipales. y municipales, lógicamente. Pero el equipo departamental lo que hace es tratar de unificar a la mayor cantidad de compañeros, líderes y lideresas de los distintos movimientos. Entonces yo le decía que, por ejemplo, para darle 2 departamentos, donde es el 28 de junio que dirige nuestro trabajo, es en Intibucá y en Lloro, Sí. para darle 2 departamentos. Y ahí, si nos vamos a ver liderazgos poderosos, fuertes, en los demás departamentos y municipios encontraremos liderazgos de primera línea. Por eso es que yo estoy muy contento, don Ramón, de haber cerrado el 2019 ya con 17 departamentos visitados, con 10 departamentos con equipos de trabajo consolidados. Ahora, ¿usted cree que Carlos Eduardo Reina sea una estrategia de Manuel Zelaya Rosales al interior del 28 de junio y de Libre? Digo una estrategia porque doña Xiomara todavía no oficializa su precandidatura, dice que lo va a anunciar el 24 de enero, podría ser que ella diga que aspire o no aspire, si dice que no, quede Carlos Eduardo Reina en el 28 de junio. Mire, en principio no podría ser y no debería de ser una estrategia del coordinador general del partido, porque tiene esa categoría, coordinador general del partido. Y él puede tener un sentimiento, por ejemplo, natural y lógico por alguien de su familia para que pueda ser candidato. Pero él, en el marco de la objetividad, debe de tener un respaldo para todos los precandidatos. Entonces, si esa estrategia naciese, tendría que venir de algún sector del 28 para poder posicionar otro candidato. Pero lo que yo le veo, la complicación en esto, don Ramón, es que más bien ellos están dividiendo sus dirigencias a lo interno, porque algunos se quedarán con Carlos Eduardo, otros se quedarán con Jorge, porque mire, no sabemos, aquí hay una confusión en esto. Lo que me sorprende a mí es que no han tenido la posibilidad de cuajar un candidato. Incluso la compañera Xiomara Castro, que es una compañera queridísima por todos nosotros, no sabemos si va a presentar su precandidatura, ¿verdad? Para mí sería un alto honor una competencia con doña Xiomara. Vamos a la pausa, ya regresamos. Abogado Wilfredo Méndez, ¿es un peligro su precandidatura al interior de Libre para el oficialismo de Libre? Mire, yo creo que en principio los diputados actuales están preocupados, ¿verdad? Porque hay un nivel de desgaste en todo este proceso que ha pasado y desafortunadamente algunos de ellos no han hecho una propuesta alternativa políticamente. Entonces la militancia nuestra es muy exigente. Imagínese usted que en el periodo pasado creo que hay nada más 5 diputados que se reeligieron de los 38 que antes teníamos, que terminamos con 30 diputados. Pero el proceso de reelección a lo interno del partido es muy poco. Y ahora entonces con este nivel de inconformidades que existen es muy fuerte. Para ese grupo sí es un problema, para algunos de los diputados, pero para otros también de los que actualmente, por ejemplo, son, bueno, ¿cómo llamarle? Pues no me gusta decir autoridad, la palabra autoridad la rechazo porque nosotros debemos de aprender a decir funcionarios públicos, ¿verdad? Pero en el caso del partido, de la dirigencia partidaria, que no son funcionarios, algunos dirigentes del partido se han acomodado muchísimo dentro del partido. Entonces, claro, cuando ven una figura nueva, una figura renovadora, una figura que no es manipulable como yo, entonces algunos, claro que tienen que preocuparse. ¿Cuántas veces ha ido usted a la sede de Libre? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que he ido a lo sumo unas 5 veces, don 5 Ramón. veces. A lo sumo unas 5 veces, ¿verdad? Creo yo, si no es que menos. Ajá. Sin embargo, usted me podrá ver... ¿Y por qué? ¿No le simpatiza ir a la No, sede? no, es que no he tenido mucho que ir a hacer, ¿verdad? ¿No lo han invitado a usted? He ido a esos eventos, y fui una vez que hubo un homenaje en materia de derechos humanos al partido, fui como defensor de derechos humanos, a ese homenaje que el partido brindó. Creo que fui al momento también de las reuniones que hubo cuando yo fui candidato
a alcalde, pero lo que le quiero decir es que no es cuántas veces yo haya ido a la sede del partido, sino cuánto milito yo, cuánto he estado en las calles, cuántas veces he llevado la bandera a lo más alto, ¿verdad? Eso es lo importante. A mí me enseñaron, solo para terminarle, me enseñaron, don Ramón, una cuestión. Y me lo enseñó el padre Andrés Tamayo. Wilfredo, no importa subirse a la tarima y tomar el micrófono, lo que importa es acompañar al pueblo en sus luchas. Y esa es una gran cosa para mí, don Ramón, mi militancia. ¿Quiénes apoyan a Wilfredo Méndez en esta precandidatura? Menciónenme nombres de líderes de Libre. Claro, al inicio, fíjense que nosotros pensábamos en crear una corriente nueva. De ahí los compañeros nos dijeron, miren, ¿por qué no hacemos un proceso de encuentro, de acercamiento de distintas corrientes? Por eso es que yo no me puedo presentar como precandidato de una corriente determinada, porque de todos los movimientos me respaldan a nivel nacional. Pero a nivel, por ejemplo, general, de las dirigencias que nos están acompañando, Avancemos y Movimiento País son dos movimientos importantísimos a nivel nacional. Luego, a nivel de cada departamento, de todas las corrientes, como le dije al inicio, ¿verdad? Fuerza y Esperanza, por ejemplo, que es increíble cómo desarrolló buenos liderazgos al interior del país, incluyendo gente del 5 de julio, del MRP, también con nosotros. Entonces, los liderazgos que nosotros podemos mencionarle algunos, vaya, está Rafael Barahona, está Hilda Silvestruch en el equipo nacional, por ejemplo, don Fernando García, que es un extraordinario hombre en el pensamiento, ¿verdad? Está Gaby Sosa, que es de Movimiento País, Fanny Erazo, Víctor Pacheco, pero a nivel de otros departamentos encontramos al vicepresidente, claro, asesores como el doctor Carlos Sosa Cuello, como el doctor Juan Almendares Bonilla, desde el exilio, el padre Andrés Tamayo, Wilfredo hace esto, hace lo otro, mira, hace esto y lo otro, ¿verdad? Es decir, hay un equipo nacional de asesores que están impulsando una precandidatura. Claro, y ahora si habláramos, por ejemplo, por equipos de especialidad, economistas de primera línea, que habrá el momento de determinarlo. Bueno, el general Ramón Savillón ha anunciado que quiere venirse a apoyar nuestra candidatura, ¿verdad? Entonces, esto es noticia de último minuto, lo que nos está dando acá don Wilfredo Méndez. Llegaría al país, si así se lo amerita y si así se lo pide, el exdirector nacional de la policía, Ramón Savillón, y apoyaría la precandidatura de Wilfredo Méndez, lo confirma aquí en Día Político. Correcto, así es. ¿Y cuál es lo único que nosotros hemos tenido los cuidados con esto? Es la peligrosidad que el general podría enfrentar en este país. Recordemos que es un hombre valiente, un hombre probo, y cuando una persona tiene esas características, don Ramón, surgen un montón de enemigos para querer destruirlo y sobre todo a él, matarlo. ¿Buscaría él un cargo público? Fíjese que le voy a decir aquí, por lo que hemos hablado nosotros hasta ahora, ¿verdad? Lo que nosotros hemos conversado es, primero, que él vendrá en el momento en que nosotros tengamos algunas condiciones de seguridad, lo que no significa que él pueda venir eventualmente a algunas actividades en particular, y lo que el equipo ha estado pensando es que él podría ser parte, si no el ministro de Seguridad de nuestro gabinete, una persona fundamental como asesoría en materia de seguridad. Pero los compañeros del equipo nacional lo están viendo como un posible ministro de Seguridad. Pero sí, don Ramón Savillón, el general le ha dicho que quiere venir a apoyarle. Es correcto, sí. ¿Dónde está él? Él está en Estados Unidos. Recuerde que él tuvo que salir producto de... primero salieron sus hijos, él solo se quedó con su esposa, luego hubo un cerco que se le hizo alrededor de él para amenazarlo, para intimidarlo. Así es que él tuvo que salir por cuestiones de seguridad fuera del país. Perfecto. Y actualmente está en Estados Unidos. Segunda pausa, ya regresamos. De 1935 a 1942 se ejecutaron los mejores trabajos de análisis y restauración de las estructuras en Copán Ruinas. ¿Usted está preparado para las elecciones primarias en Libre? Hemos hecho todo el trabajo necesario, don Ramón, y uno aprende en el camino muchas cuestiones para no dejarse sorprender. Por eso nosotros hemos partido de la estructuración de equipos de trabajo. Así es que si alguien quiere hacernos tambalear un coordinador departamental, hay 5 más, listos. Entonces nosotros, primero es cómo usted se organiza estructuralmente a nivel de los departamentos. Luego también cómo se identifican liderazgos municipales poderosos para ganar las alcaldías. Para nosotros este no es un juego, para nosotros esto no es un simulacro, es una candidatura que tiene la responsabilidad de sacar la mayoría en el Congreso de la República, la mayoría de alcaldías a nivel nacional, porque sabemos y entendemos el poder local, que es muy importante para nosotros, y en ese sentido nosotros estamos listos para presentar las 298 planillas municipales, las planillas de los 18 departamentos para diputados, y todos ganadores, don Ramón, porque yo le voy a decir una cosa, en el periodo pasado yo mismo, al momento de tratar de votar a conciencia por mis compañeros diputados al Congreso, de los 25
23 candidatos, le aseguro que yo solo por 10 votaba a conciencia. Y después, ¿qué hice? Por disciplina partidaria voté por los 23, sabiendo de que los diputados tienen la obligación de escuchar la línea del partido, que es la línea de favor del pueblo. Entonces, por eso planeé ganadoras. Estos 30 diputados actuales de Libre, ¿qué han hecho por el partido? Mire, yo creo que los 30 diputados del partido primero tuvieron la claridad de poder saber que la reforma electoral engañosa tenía que partir de un proceso claro de la representación en los entes electorales. Sí. Para mí esa postura de los diputados fue muy importante y tengo que alabar las actitudes de dignidad que los diputados en el Congreso han tenido y el respeto que han tenido también al planteamiento de la coordinación general, porque un congresista llega de un departamento pero representa el país y en el momento que esté en el Congreso tampoco se debe a sus propias valoraciones, se debe también a su razonamiento propio independiente, pero también al planteamiento de partido. Creo que hasta el momento ha habido una postura coherente de los diputados. Pero hay unos que ya deben de darle oportunidad a otros, que deben de renunciar ya a buscar otra tercera periodo de diputado. Mire, yo, don Ramón, claro, en el Congreso la reelección de los diputados es indefinida, no hay límite. A mi juicio, un diputado debería estar un máximo de 3 periodos. ¿Verdad? Máximo de 3 periodos, pero hay unos sinvergüenzas que están desde los 82 ahí, imagínense, ¿verdad? Fíjense que habían diputados que solo se levantaban para ir al baño, ¿verdad? Eso es el único momento que se levantaban, no levantaban la mano, mucho menos para hacer una propuesta. Y yo creo que los diputados y las diputadas deben también de revisarse muy bien su rol porque se ha degenerado esa propuesta. Pero yo le quiero hablar políticamente. Fíjense que yo no me ando acercando a los diputados para este proyecto político nuestro. Nosotros estamos presentando una propuesta alternativa. Si hay un compañero diputado que quiere venir, perfecto. Pero hay muchos que se acomodan al círculo de poder y piensan que entonces eso es eterno y se olvidan también de su proyecto político que es su responsabilidad con el pueblo militante de Libre. ¿O es que Manuel Zelaya los tiene de la mano? No, mire, yo creo que los liderazgos son muy importantes, don Ramón. Yo le voy a decir una cuestión, para mí los liderazgos es importante. Fíjese que una de las cosas que yo tengo que reconocer como caballero, ¿verdad? Como militante del partido, es la relación que hemos tenido con el presidente Zelaya. Muchos ven mi nivel de independencia dentro del partido y piensan que por eso yo tengo una distancia a nivel de la coordinación general. No, hemos conversado con el presidente Zelaya. Desde que yo trato al presidente Zelaya, hemos tenido una relación de cordialidad y además de que él ha cumplido su palabra en los momentos que él me ha dicho, mira, Wilfredo, tal cosa es así, yo lo he visto en el camino. Perfecto. Y entonces hemos llegado hasta este momento, don Ramón, porque hemos tenido una relación de cordialidad y como dicen en mi pueblo, respeto. Merece respeto. El tiempo es nuestro enemigo acá en el programa. Muchas gracias, don Ramón. Gracias, abogado Wilfredo Méndez. Vamos a invitarlo nuevamente para que hablemos un poco de lo que piensa usted del país y lo que piensa hacer para Honduras. Muchas gracias a usted. Al abogado Wilfredo Méndez, precandidato presidencial de Libertad y Refundación, con nosotros en Día Político. Buenas tardes.